DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Feliz arranque de semana. Esta es la primera edición de DTV. Acá estamos en vivo con mis compañeritas en un día que hace muchísimo calor, por si nos están viendo de otras provincias, sobre todo el diputado con el que vamos a estar hablando en un rato, que seguramente no tenga tanto calor como nosotros porque está en Río Negro. Está haciendo días lindísimos en Río Negro. Hola, hola. Ay, hola, Mary, hola. ¿Cómo va? Jessy, bienvenida a la Argentina. Porque siempre soy la Argentina, pero bienvenida de nuevo a DTV. ¿Morías de ganas por volver? Sí, moría de ganas. Estás desesperadísima. Sí, ya tuvimos el descanso merecido y bueno, te tocó hay que una arrancar el año. Con actividad, sí. ¿O no? Sí, sí, y bueno, inicio de las sesiones extraordinarias el día de hoy. Es verdad, es cierto eso. Y te contaron que salimos campeones del mundo. Sí, no te lo pasamos juntas acá, sí, Mary. te estoy haciendo un chiste. Viste que parece como que nunca, como que pasó hace 1000 años. Por eso yo lo recuerdo tanto en tanto. No, Jessy organizó todas sus vacaciones en base a cuando iniciaban las sesiones extraordinarias y quería estar para la Comisión de Juicio Político este jueves a las 11, ¿sí? Perfecto, muy prolija. Jessy se organizó para eso. Y bueno, recién les estaba pidiendo a mis compañeras que y ahí en la producción también como... ¿Por qué estoy con 2 viromes? No sé. Hay gente que va con 2 relojes por la vida, yo con 2 viromes. Porque había como algunos cambios de último momento respecto del horario. ¿Qué se espera para esa primera jornada de la Comisión de Juicio Político? ¿Sabemos? Sí, va a ser, la reunión va a arrancar a las 11 de la mañana y va a ser más bien una formalidad. Primero, recordemos, son 31 integrantes, el Frente de Todos tiene 16. Los primeros que van a sentarse y dar el quórum van a ser el Frente de Todos. Y una vez que estén sentados, es probable que el resto de los integrantes Juntos por el Cambio y el Topo Rodríguez, el Interbloque Federal, también pasen a participar. Pero la idea originalmente se iba a votar admisibilidad ese día, eso se terminó posponiendo para 2 semanas después, así que lo que se va a hacer en términos generales es establecer la agenda de trabajo de acá a los 2-3 próximos meses, que es probable que dure todo el debate en comisión, que ya sabemos va a ser muy, muy, muy largo. Muy bien, vamos ya a nuestra primera nota, saludamos ahí al diputado que está del otro lado, el diputado Domingo, no se llama Domingo, se llama Agustín, Domingo es el apellido, está en la provincia de Río Negro. Hola, diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bien. Un gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Gracias. ¿Está en su provincia? ¿Está en Río Negro? Sí, estoy en Bariloche. Ah, y está re lindo ahí, ¿no? El tiempo. Sí. Solo para darnos un poquito de envidia, cuéntenos. Sí, la verdad que días muy lindos. Hoy se anticipa un poco de viento, lo cual complica las actividades lacustres, pero muy lindos días. Un verano muy lindo, con mucho turismo. Mucho movimiento turístico, ¿no? Como que los destinos turísticos después de la pandemia se ampliaron un poco, sobre todo los destinos argentinos. Sí, Bariloche históricamente fue un destino muy concurrido en verano, tiene muchos más visitantes en verano incluso que en invierno, pero sí, efectivamente después de la pandemia, ya incluso el mismo verano del 2020, que se empezó a abrir el turismo, fue bueno, el verano pasado explotó y este verano también hay mucha gente. Qué lindo. Bueno, ojalá que sea una buena temporada porque el sector turístico y gastronómico es, si se quiere, el sector que la pasó peorcito dentro de la pandemia, así que todas estas temporadas que un poco vienen a resarcir aquel tiempo. Diputado, esta semana se espera que empiece la Comisión de Juicio Político a trabajar. Usted no forma parte, ¿verdad? No, nuestro interbloque no participa de la Comisión de Juicio Político, pero sí efectivamente ya está informado en la agenda que el jueves se comienza a trabajar en que fue uno de los temas que incluyó el presidente en la convocatoria extraordinaria. Sí, ¿y qué le parece? A ver, le pregunto ahora, obviamente voy a abrir el juego a mis compañeras, pero ¿qué le parece la decisión que tomó Juntos por el Cambio de no acompañar ningún tipo de proyecto que impulse el gobierno en tanto y en cuanto no se dé de baja a algo que finalmente no va a ocurrir, que es avanzar con el juicio político a la Corte? ¿Qué le parece esa postura?
Sí, la verdad que es una postura, una definición política de ellos. Nosotros, más allá de que no compartimos la necesidad de hacer un juicio político a la Corte, porque nos parece que no se puede juzgar a un poder del Estado por el contenido de sus sentencias. De hecho, nosotros fuimos afectados por una sentencia que no compartíamos en el año 2019, cuando se le vedó la posibilidad a Alberto Bretilnec de ser candidato a gobernador, y no por eso iniciamos un juicio político. Más allá de eso, hay muchos otros temas que están incluidos en la convocatoria extraordinaria que entendemos que deben tratarse, que son importantes para el desarrollo de nuestro país, y vamos a acompañar su tratamiento. Chicas. Sí. Hola, diputado, ¿cómo está? Bueno, conversando un poco acá María Caferata. ¿Qué tal? Un poco sobre todas estas iniciativas, es un temario muy extenso. Hoy comienzan oficialmente las sesiones extraordinarias. Bueno, ¿qué proyectos cree que van a tener mayor posibilidad de tratarse? Pienso puntualmente, hay algunos que tienen bastante urgencia, como es el proyecto de la moratoria previsional, el plan de pagos de deuda previsional, que usted, bueno, hemos conversado en el pasado sobre esta iniciativa, pero bueno, ¿qué otras iniciativas ve ahí que puede llegar a encontrarse un consenso con los diferentes bloques de la oposición en un escenario que se anticipa un poco complicado a raíz de la discusión en paralelo del juicio político de la Corte? Bueno, sí, hay varios proyectos. Creo que el del blanqueo, sin duda, todos aquellos que fueron incluidos por la cartera económica, son proyectos que apuntan a reactivar la economía y a mejorar la recaudación, en este caso, y el blanqueo de nuestra economía, y sin duda ese es uno de los proyectos que seguramente más energía habrá puesta en tratar de conseguir los consensos, porque urgen los tiempos también para que se pueda lograr el objetivo que se busca. Luego hay otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo de distintas economías, como el caso de una industria que está en potencial todavía, pero que en nuestra provincia nos interesa mucho, como es el hidrógeno verde en particular, pero la generación de hidrógeno en general como fuente alternativa de generación de energía en el marco del cambio de la matriz energética a nivel mundial. Creo que en general todos aquellos que tengan que ver con la reactivación de la economía van a lograr una construcción de consensos. Me viene a la mente el de la industria agrobioindustrial, que también tuvo despacho de comisiones y que había un amplio consenso de todo el arco político en avanzar con ese proyecto. Creo que va a pasar por ahí, y por eso me está... En materia de hidrógeno verde, puntualmente. Pero creo que la agenda económica... ¿Sí me escucha? No, quería preguntarle, porque lo mencionó usted puntualmente, hidrógeno verde. Es una iniciativa que no está presentada todavía. Son varias las iniciativas económicas que se está hablando que se van a impulsar, pero todavía no están presentadas en la Cámara de Diputados. Y un poco, ¿para dónde tendría que apuntar para incentivar la actividad en este sector, que en principio no está desarrollado en la Argentina? Entiendo que apunta a incrementar las inversiones y fomentar el desarrollo en Río Negro puntualmente, pero bueno, ¿qué es lo que están necesitando puntualmente? No, me parece que se nos congeló el diputado Domingo. ¿Se quedó pensando? No, es que son preguntas muy brillantes las que le hacemos. Hola, Vero, ¿cómo va? ¿Qué tal, ¿Todo Meli? bien? ¿Cómo va? Bienvenida Muy también bien, a la mesa. No, para variar, porque estas son cosas que nunca nos pasan, que nos quedamos sin señal. Jamás, El jamás. internet en este país es algo que funciona muy fantásticamente. Bueno, dale, si podemos lo volvemos a contar. Ay, sí, Ahí va, Ahí está. Diputado, ¿nos está escuchando? Sí. ¿Diputado nos escucha? Yo las escucho. Ahí está. Ahí lo poco cortado, pero nunca retoma. dejé de escucharla. Ah, sí. ¿escuchó la pregunta o se la repito? Sí, la escuché. Ah, bueno, lo escuchamos. Entonces escuchamos su Bueno, respuesta. a ver, como cualquier inversión, más una inversión de estas características que apuesta al mediano y al largo plazo, donde todavía hay desarrollos tecnológicos que están pendientes para que este tipo de actividad sea económicamente rentable. Lo que buscan quienes van a hundir esa inversión es certeza, ¿no? Seguridad en materia impositiva, seguridad en materia cambiaria,
saber que si invierten y el día de mañana tienen utilidades van a poder girar esas utilidades al exterior, saber cuál va a ser el tipo de cambio con el que van a operar. Esas son las variables clave que definen si un negocio o tiene por lo menos cierta previsibilidad o no, y quien está dispuesto a invertir, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no?, en una actividad, quiere tener esas certezas mínimas, esos presupuestos mínimos, y eso es lo que se busca garantizar con una ley que garantice estabilidad en esta actividad. Diputado, Verónica Beraim lo saluda, ¿cómo le va? Lo llevo a la actualidad, a lo que está pasando hoy con la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, y este interés por parte de ambos gobiernos de crear una moneda única para lo que es Brasil y Argentina. En el Parlamento el año pasado hubo algunos debates ya sobre el tema. ¿Cuál es la postura que usted tiene? Y la verdad que me parece una iniciativa muy interesante. Habría que ver si los brasileños están dispuestos a aceptarnos. Y al principio Lula parece que sí. Sí, la verdad que es interesante porque esto lo que nos garantizaría es que la regla monetaria tiene que estar consensuada, en este caso con otro país tan importante como es nuestro vecino país del Brasil. Y eso nos garantizaría evitar las tentaciones en las que siempre caemos los argentinos de utilizar la política monetaria como un barril sin fondo para financiar el gasto excesivo del Estado. Entonces ya no podríamos acceder a ese recurso, o por lo menos deberíamos tener una política mucho más prudente al tener que consensuarla con nuestro vecino país. ¿Se puede correr al dólar o dejarlo en segundo plano si se crea una unidad monetaria como la que se pretende? Que es para algunas cosas, ¿verdad? No Claro. es para nuestra vida cotidiana, sino para algunas cosas que Se comercializan. Claro. Comercio internacional, turismo, ¿no? Entiendo bien. Sí, no conozco los detalles de la iniciativa. Estoy pensando más que nada en la experiencia del euro en la Unión Europea. Claro. La verdad es que en la medida que se cree una moneda que tenga estabilidad y que tenga ciertas características que se busca que tenga toda moneda, no solo que sea reserva de valor, sino que también que sea medio de cambio y no tenga sobresaltos a partir de políticas de políticas que no son adecuadas, va a tener amplia aceptación y eso hará que la gente la acepte para distintos tipos de transacciones. Jessica. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. Quería preguntarle, usted mencionó que sobre el juicio político no están de acuerdo con que avance esa iniciativa. Quería consultarle los motivos por los cuales no acompañan ese debate y también si van a participar igualmente de la comisión, aunque no forme parte su espacio, para dar alguna discusión en esa instancia. Bueno, lo que mencionaba respecto al juicio político es que nosotros no creemos que se pueda juzgar a los integrantes de la Corte por el contenido de sus fallos. La verdad es que no nos parece que sea saludable eso. Creo que los fallos hay que acatarlos. Mencionaba el caso en que nos afectó a nosotros un fallo de la Corte y ese es el motivo por el cual entendemos que no se debe avanzar con un juicio político. La verdad es que no tenemos previsto esta semana, seguramente en las próximas semanas, si se sigue dando de la discusión, no descartamos participar de la comisión, como hemos participado de otras, las que no formamos parte, cuando el tema lo amerita. Y puntualmente, no el caso de juicio político, pero hay otro proyecto, por ejemplo, que está en el temario de extraordinarias, que es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Es un proyecto que tuvo la media sanción en el Senado, que incluso fue modificado para que tuviera el acompañamiento de Bretilnec. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de avanzar en la ampliación de la Corte Suprema en este contexto? Bueno, nosotros, como bien decías, Bretilnec acompañó en el Senado y nosotros presentamos el mismo proyecto que el senador Bretilnec presentó en el Senado, lo presentamos en diputados, con lo cual nosotros entendemos que hay que hacer cambios y entendemos que parte de esos cambios que hay que hacer
en la Corte Suprema implican darle un contenido más federal a la integración de los miembros de la Corte, y eso está plasmado en el proyecto que hemos presentado. Y aunque fuera por decreto, por ejemplo, porque hay algunos gobernadores que le están pidiendo a Alberto Fernández que ante la imposibilidad de que se apruebe en la Cámara de Diputados, que avance con la ampliación de la Corte por decreto. ¿Qué opina? No, entendemos que tiene que darse una amplia discusión en el Congreso de la Nación, es el ámbito natural, en algo tan delicado como es modificar, que uno de los poderes modifique otro de los poderes del Estado, como corresponde, como manda la Constitución. La discusión tiene que darse y no puede haber una avanzada desde el Poder Ejecutivo sin dar la discusión previa en el Congreso. Sí. Diputado, concretamente sobre este intento que tiene el Gobierno Nacional de señalar como un poder que está funcionando mal en distintos aspectos, es el Poder Judicial. A usted, digamos, desde el punto de vista personal, por ahí no en representación de su bloque, sino de lo que usted como ciudadano, pero además siendo diputado, ¿qué le parece respecto de los chats que se filtraron, las reuniones que hubo, algunas prácticas que se siguen haciendo de espionaje para ver qué es lo que hacen algunas personas en su vida privada? Es decir, ¿qué mirada tiene sobre toda esta cuestión y qué piensa sobre el Poder Judicial? Lo salvó la campana. Sí. A ver si lo recuperamos. Bueno, está... No, es que son preguntas Son brillantes muy las que hacemos, son muy sagaces sí, y sí, la quedan verdad ahí que como sí. pensando. No se puede arrancar un lunes así. No, con pensando, mucha ¿viste? materia gris, recalculando. trabajando Sí. 4 mujeres, o Es sea, haciendo tremendo. preguntas muy punzantes. Sí. Nos está diciendo... yo no sabía que tenía un emprendimiento turístico el señor Domingo en Bariloche. Lo quiere vender, era de la familia. Vos estás interiorizada. Sí, además Domingo me parece que también es el que tiene la descendencia escocesa, ¿no, Mabe? También, ¿no? En esos datos. Está muy... Claro, ¿viste? No. Perfecto. Bueno, lo vamos despidiendo. El señor que se lo llevó el éter tecnológico. Lo vamos a lo recupera. Bueno, chicas, vayan elongando porque se viene una tarde de muchas placas. Fantástica el movimiento escenográfico. No, es una cosa. Todo coordinado. Todo coordinado. Bueno, le mandamos un besito al señor Domingo, al diputado. Sí, bueno, porque se lo llevó. le agradecemos. Va a volver. Puede regresar. Bueno, hablamos del tema que le estabas preguntando precisamente al diputado Vamos Domingo a ver. antes de mi pregunta tan sagaz. Sí, O sea, el tema de la un poco ampliación de la Corte. el Y tema te de calmas, hoy. Melina, porque Sí, no no, puede no. ser que todos los entrevistados terminen así. No, por favor. Escúchame, pibe, anda trayéndome el tilo. Bueno, dale. Mary, te escuchamos. Si vamos a avanzar con uno de los proyectos que justo antes vos le hicieras tu pregunta, le preguntara, son 28 proyectos en extraordinarias. Sabemos que empieza hoy, ¿no? Que En periodo empieza hoy. extraordinario. Tenemos, por una parte, los proyectos económicos que tienen expectativa de avanzar, tenemos los proyectos que son derivados de las últimas intentos de sesiones de diciembre y después tenemos, por otro lado, lo que son los proyectos judiciales. El más importante, que es el pedido de juicio político de la Corte Suprema, va a empezar a tratarse este jueves y va a tener un intenso debate en las comisiones. Después tenemos los otros proyectos judiciales que son más difíciles de que avancen, la reforma del Consejo de la Magistratura por un lado y la ampliación de la Corte Suprema por el otro. Le preguntábamos al diputado Domingo puntualmente por el proyecto de la ampliación de la Corte Suprema, porque recordemos que entonces fue la respuesta que tuvo el Senado de la Nación cuando la Corte Suprema decide declarar inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, no se termina pudiendo sancionar una ley nueva, se instala la que era de los 90 que había sido derogada y se da esta disputa que todavía sigue el día de hoy por los diferentes asientos del Consejo de la Magistratura. De alguna manera de responderle a la Corte Suprema se presenta un proyecto de ampliación. Este proyecto de ampliación tenía el respaldo de todos los gobernadores. Ahí es cuando empieza a conformarse de manera más consolidada este grupo de gobernadores que van a ser los mismos que van a impulsar el pedido de juicio político. Volvió el diputado. Después, bueno, seguimos conversando. Después Dale. seguimos con... perdón, Mary, la interrupción. Diputado Domingo nos escucha bien, se lo llevó el éter muy lejos y quedó Hay congelado. mucho viento en ahora Río sí, Negro. Sí, bueno, ¿alcanzó a escuchar toda la pregunta que le hacía, que por cierto era muy, muy inteligente?
No alcancé. Ah, no le pareció inteligente, perfecta, no, mentira. No, le preguntaba, diputado, ¿qué opinión tenía usted sobre el funcionamiento de la justicia, para hacerla más breve que antes, que metí una introducción eterna? ¿Qué le parecía a usted desde su punto de vista, como ciudadano con perspectiva política porque es diputado, más allá de su espacio político? ¿Cuál es su mirada sobre el funcionamiento de la justicia? La verdad que uno puede estar de acuerdo con algunos fallos, en desacuerdo con otros, en particular con la justicia federal. Creo que hay no solamente pensar en modificaciones a la composición de la Corte o la cantidad de miembros que tienen la Corte, sino también repensar cuánto de los recursos que se destinan del presupuesto nacional a la justicia federal están en realidad destinados a jueces ordinarios que deberían pertenecer a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Jueces que atienden causas que en el resto de las provincias las financiamos con los recursos de nuestros presupuestos provinciales. Y la verdad es que hay mucha energía puesta en reemplazar esos jueces, en financiar el funcionamiento de esas estructuras, que atienden causas o cuestiones que deberían formar parte de una justicia jurisdiccional, una justicia local. Y así digo, hay muchos temas para revisar en lo que es la justicia federal. Después, en la mayoría, en todas las provincias, excepto en la capital federal, las justicias provinciales son financiadas por los presupuestos provinciales, y allí también habrá veces en los que estamos en acuerdo, en desacuerdo con la celeridad o no con que actúa la justicia, pero hacer un juzgamiento así en términos genéricos sobre un poder del Estado no me parece que sea motivo suficiente o justificación para encarar, como pretende hacer el gobierno, un juicio político a la Corte y pretender resumir en ello que la justicia funciona mal, entonces vamos a enjuiciar a los miembros del Superior Tribunal. Perfecto. Le quiero hacer otra pregunta que se me ocurría, más allá de la cuestión estrictamente de la agenda parlamentaria, que es, justamente usted pertenece a una provincia que, especialmente en invierno, recibe muchos jóvenes. Y usted también está muy metido en la cuestión turística. Estamos todos absortos y siguiendo de cerca el juicio por Fernando Báez Sosa. Sucedió en otra ciudad que recibe muchos jóvenes, como es Villa Gesell. Y yo me preguntaba, ¿qué se puede hacer a partir de, como muchos otros casos emblemáticos, modificar dentro de los locales bailables o dentro de los lugares que están a cargo de la seguridad de nuestros jóvenes? Por ejemplo, este fin de semana hablaba con alguien de la Cámara de Discotecas que me decía, bueno, en algunos casos nosotros terminamos contratando un médico y lo tenemos adentro del boliche. ¿Qué pasaría si el Congreso empezara a pensar, o no sé si lo tienen pensado usted, que pertenece, por ejemplo, a la Comisión de Turismo, en lugares donde efectivamente, ¿no?, concentran más jóvenes que otros destinos, otros lugares, empezar a pensar protocolos más seguros para nuestros pibes dentro de los locales bailables y dentro de las ciudades turísticas por excelencia? Sí, protocolos, y creo que también no hay que perder de vista el incentivo que tienen los jóvenes desde edades cada vez más tempranas al uso, al consumo de alcohol y de todo tipo de sustancias, y creo que hay mucho por hacer ahí también, en prevenir el consumo de sustancias y el consumo de alcohol, y tratar de que nuestros jóvenes tengan una diversión más sana, si se quiere, y la verdad es que vemos cómo... Está bien, pero eso va a tardar más tiempo si uno quiere ir hacia formas más saludables, ¿no? Perdón, lo interrumpí por la conexión, creo. Sí. Sí, bueno, después, a ver, esto corresponde a decisiones de cada localidad. Seguramente se puede trabajar en mejorar la seguridad de los jóvenes a partir de medidas de control específicas sobre los locales bailables, pero eso son competencias más locales. Es difícil pensar en medidas que se tomen a nivel nacional. ¿En serio? Pero Cromañón cuestiones que son típicamente... Cromañón llevó a que todos los boliches empezaran a controlar los aforos, empezaran a controlar las salidas de emergencia, o que tuviera que haber tantos matafuegos cada tantos metros cuadrados, o que si se hacía una fiesta o un recital tenía que haber sido así una ambulancia. Y además me parece que si no se ponen a pensar de verdad qué es lo que pudo haber dejado, lamentablemente lo digo, la muerte de un pibe, de la manera en la que lo mataron, y con cierta responsabilidad por parte del boliche,
pensar que le corresponde a cada una de las jurisdicciones o a cada dueño del local bailable. Estamos completamente de Bueno, acuerdo, hay una creo que es Tonioli, que estaba presentando un proyecto de nocturnidad nuevamente, Claro. como para pensar y repensar la salida, las actividades recreativas nocturnas. Pero de todas maneras es un tema educativo tal vez, Meli, porque y también tiene que ver con una cuestión de límite. Yo recuerdo la ley de nocturnidad que se sancionó en la provincia de Buenos Aires, año 2009 aproximadamente. Y la verdad es que ya había pasado Cromañón. Está bien, pero vos... Y en los boliches el aforo se tuvo que volver a recontrolar porque, a ver, prima el interés económico más allá de, ¿no? Cuando fue la tragedia de la fiesta de Time Warp, que fueron Bueno. las fiestas electrónicas, que también era como Hace muy poco organizada, también, fue hace hace muy unos- poco, y no tenían cómo darle los primeros auxilios al pibe. Yo decía, yo humildemente lo pienso, si, por ejemplo, me explicaban, el protocolo de seguridad dice que al grupo agresor lo sacan por la puerta de adelante y a los que son las Sí. víctimas por la puerta de atrás. Esto es lo que pasó. Se hicieron 2 pasos y se juntaron en la heladería y lo molieron a trompadas. A veces tardan ¿Dónde? igual en sacarlos. Tardan en sacarlos, pero eso tiene que estar implementado de otra manera. Tiene que, a ver, es correcto que sea así. Y un güey, listo, lo sacaste uno por acá y lo sacaste el otro por acá. Y al mismo tiempo llamaste a la policía para que por lo menos esté en la puerta. Y al mismo tiempo tenés un médico dentro tuyo. Porque a Fernando le termina haciendo de RCP, una turista que pasaba por el lugar. Y después se suma un médico, un enfermero, un policía. Pero Sí, si no, vos tenés no sé ahí cómo una- será en Río Negro, pero por ejemplo, en mi provincia, en Tierra del Fuego, muchos de los boliches ya tienen el patrullero afuera. Claro. Ya está el patrullero ahí, digamos. Puede haber Hay menos como una boliches que por ahí en sintonía. Bariloche también. Puede ser, hay como, no sé, claro, no sé cómo será en Bariloche, que hay una gran cantidad de locales Y de jóvenes. bailables y de jóvenes, pero hay como una sintonía entre el boliche y la policía, donde se entiende que puertas adentro, situación del boliche, puertas afuera, ya le corresponde a la fuerza de seguridad, en este caso provincial. No sé cómo es en eso, diputado, cómo se maneja en Bariloche. Sí, eso varía. A ver, mi punto es que esas son competencias de regulación local y cada Claro. municipio es un mundo distinto y el vínculo de cada municipio y de las autoridades y de las normativas locales con la policía local es un mundo aparte. No se puede caer cada vez que nos encontramos con un caso como estos en el facilismo de creer que con una ley nacional que pretenda regular municipios de 1.000 habitantes, equipararlos con municipios de 2 millones de habitantes, la verdad es que son competencias que obviamente que hay que hacer algo, pero le corresponde a cada localidad tomar cartas en el asunto y trabajar junto a las fuerzas de seguridad locales. De hecho, hay para inspecciones lograr nocturnas. Hablaba de los municipios y los municipios tienen siempre una dependencia que es la de Espectáculo. comercio, que tiene justamente, no sé allá en Río Negro, pero hablo en La Plata, en Río Grande, en Ushuaia, tienen inspectores que tienen que salir a inspeccionar justamente los acá en la boliches. Ciudad de Buenos Aires Y ahí también. se encargan de ver la situación de cantidad de control de gente, el aforo, digamos. Los matafuegos, las salidas de Bueno, emergencia. todo eso los inspectores trabajan a la noche, o sea, si le están vendiendo alcohol a durante el menores de horario edad. bailable. Entonces, Claro. también hay mucho de eso. Ahora, si después sucede algo que no tenía que suceder y el inspector miró para otro lado, también puede pasarte, ¿eh? Sí, seguro. Triste, muy triste. Bueno, Así es, diputado, sí, bueno. gracias por este contacto. Un poco interrumpido por la tecnología que hoy nos jugó a nuestro Sí. favor, pero bueno, pudimos charlar un rato. Gracias, No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, también se espera que salga la ley de Lucio Dupuy, que quedó ahí en el Senado y que ahora nadie la retomó para el periodo extraordinario, en un contexto donde ya ahora el 2 de febrero se va a conocer el veredicto contra las 2 personas que asesinaron ese pobre chiquito de 5 años. A mí me parece de verdad que está todo bien con el resto de las cosas, pero son estos casos emblemáticos que nos tienen que llevar a pensar de otra manera cómo no estamos cuidando a nuestros jóvenes. Porque la verdad todo bien con el alcohol y sí, van a seguir tomando alcohol y es gravísimo cómo toman alcohol, pero van a seguir tomando. Ahora, mínimamente, o sea, que haya algo que esté implementado para que no se mueran. Pero es verdad que la cantidad de consumo de alcohol y otras cuestiones, sustancias agrava mucho más
la violencia de los jóvenes, y ya parezco una vieja hablando, hace unos años creo que escuchaba lo mismo cuando hablaban de, y yo salía en ese momento, Sí, pero es Pero cierto que es no muy... vas a hacer ley seca, no vas a... o No, sea, no es ley sería- seca, pero hay ya regulaciones. El problema acá siempre caemos en lo mismo, que no hay control. No Sí, tenés control. Pero está bien. Pero siguen pasando pibes vos en tu- menores en los boliches, siguen ingresando. Sí, esa noche había menores de edad. se sigue está prohibida la venta a menores de 18 años de alcohol y eso jamás se cumple. Pero- Bueno, Pero digo, está bien, pero, ¿qué más podés pero hacer? yo creo también, perdón Mary, y vamos con tus placas, pero yo también lo que creo es que a vos el alcohol no te convierte en algo que vos no sos. Ni el alcohol, ni la droga, no te convierte en un asesino, no te convierte en un violento. Te ceba. Sí, pero solo si vos tiene tenés efectos. Tiene efectos. Sí, tiene efectos anestesiantes, como lo hemos visto al volante, como lo hemos visto en otras conductas, pero vos no vas a convertirte en un ser humano que no sos. Vos no vas a agredir físicamente a alguien si eso no está legitimado en tu casa. ¿Vos tenés dudas de eso? Y Yo bueno, creo que digo- genera efectos que suelen exacerbar a la personalidad de la persona. Y tampoco, o sea, convengamos que vivimos en una ciudad, en un mundo emocionalmente, digamos... Sí, que estamos más alterados de lo detonado. normal, sin dudas, pero también me parece que... ¿Qué pensás? Vos que sos socióloga, Jessy, ¿qué pensás? Es No, interesante. o sea, creo que es un tema, o sea, bastante complejo, ¿no? Porque también creo que, o sea, porque es un hecho gravísimo lo que sucedió, y además cruzado por discriminación. Cruzado por discriminación, cruzado por también por odio. ciertas prácticas, digamos, que están asociadas al deporte, del rugby, o sea, hay que, bueno, que también es un sector el que accede mayoritariamente a ese deporte. O sea, creo que está atravesado por muchas cosas. Ahora, también me parece que quizás el caso, digamos, se utiliza a veces para intentar avanzar en una legislación mucho más punitiva, y eso la verdad que me preocupa, ¿no? O sea, porque incluso había campañas también, no sé, pena de muerte, o sea, algunos perpetua, así que se pudran en la cárcel, unos claro, digamos, entonces creo que ahí, digamos, eso también es algo a problematizar. Yo, la verdad, no sé, no creo que haya una solución mágica, creo que está atravesado por muchas contradicciones, digamos, sean sociales, discriminatorias. Lo que yo digo es, cuando fue el caso de Carolina Píparo, fue un caso emblemático, este Congreso tomó ese caso y le pidió al Banco Central que cambie la regulación respecto de las normas de seguridad dentro del banco. Bancos, sí. Cuando Vieron los fue el teléfonos. caso de, qué sé yo, déjame pensar. Bueno, en su momento, cuando fue el caso de Axel Bloomberg, se armó todo un debate sobre qué es lo que tenía que pasar, concretamente cómo teníamos que interpretar si las leyes tenían que ser más duras, si había que bajar Ahí pedían endurecer penas. endurecimiento de Claro. penas. Pero lo que digo es, cuando fue el caso Cromañón, o sea, lo que nos permiten ver estos casos es que hay cosas que se hacen mal y que se dejan pasar y que se hacen mal. Sí, Entonces, pero vos tenés ojo un también, boliche, porque en los boliches también, o sea, yo por lo menos recuerdo en mi juventud, cuando iba a bailar, era mucha bronca contra los patobicas, porque los patobicas Sí. también, o sea, generaban y ese Congreso situaciones se hizo cargo de muy esto y violentas. obligó a los boliches que vos digamos, que el personal de seguridad sea un personal de seguridad que tenía que hacer un curso, tenía que tener un certificado, que no era simplemente tu tío musculoso. Claro, yo digo, lo se que digo para es en que la no, puerta. tampoco me parece que la solución sea ni que la seguridad del boliche se haga cargo en esas situaciones, porque también han habido situaciones de abuso de poder y de violencia. Bueno, pero mira, otra cosa. Y con el tema de la policía también es un tema. Aparte de situaciones de abuso de poder que están atravesadas por los mismos prejuicios que fueron los que Claro. terminaron en la muerte de Fernando. Entonces, que tiene que ver con cuestiones racistas, cuestiones de clase, cuestiones que en los boliches todo se termina intensificando de una manera muy clara. Y volvemos al mismo. Más allá de si el alcohol sí es el origen de los casos de violencia o si tiene que ver con es multicausal, también la política trabaja sobre determinadas realidades. Uno puede laburar en cuestiones preventivas, en materias educativas. Ahora después está toda la parte de reducción de daños. Entonces, bueno, ¿cómo se puede avanzar sobre esta realidad buscando darle una red de contención más Pero importante? si vos obligás a un boliche que tenga un médico adentro Exacto, y una chica bueno, es eso. la abusan sexualmente, como pasó el caso de Dani Alves, ¿cómo funciona el protocolo en los boliches en España?
La chica en ese momento fue atendida en el boliche por una médica. No, el por eso, protocolo empieza si hay adentro del local. especialistas, sea, digamos, eso, por ejemplo, médicos, yo creo que por ese lado se pueden establecer ciertos Pero ahora que protocolos. decís que, por ejemplo, O sea, no iba a evitar el por ejemplo, abuso. un médico tendría que haber de Leblé, si estaba en Leblé, Lebric. tendría que Lebric. claro, Leblé es otra cosa. Te fuiste a otro boliche. es otro comercio. ¿Tendría que haber salido a atender a Fernando? Sí, porque el problema empezó dentro del... Porque, por ejemplo, yo te pongo este ejemplo. El caso... Pero el problema empezó dentro del boliche, pero la situación se dio en la vía pública. Se da en la vía pública Sí. porque el boliche los expulsa. Porque eso hace un boliche, ¿sí? ¿Y por qué los expulsa? Porque no quiere quilombo dentro del boliche. ¿Por qué los expulsa? Porque quieren que el fin Porque de se semana que reserva viene- el derecho de admisibilidad. Bueno. Eso también es legal. Eso está fenómeno. Ahora, si vos sabés que los pibes van a ir fumados y con chupi van a ir así a bailar. Es algo que si lo querés modificar, tenés que hacer una modificación mucho mayor, mucho más profunda. grande, sí. ¿Entendés? O sea, vos podés Y procurar... en un mundo como- que te bombardea que eso está bien, Claro, muy difícil, pero ¿qué puedes ¿no? hacer como Te da un mensaje congresista? Sugerir alcohol contradictorio. cero. Vos vas a hablar de eso en un rato. ¿Qué puedes sugerir? Bueno, chicos, ya sabemos que la gente, no los pibes, toma y qué sé yo, bueno, listo, toma y no sé cuánto. Bueno, entonces que tome y no maneje. Bueno, hay cosas que se pueden hacer. Si no, es como estamos todos mirando para otro lado todo el tiempo. Sí, o si no, siempre es esperar ad eternum que, bueno, el problema entonces es que los chicos toman o se drogan, entonces hay que machacar con el tema de la Claro. educación como única solución posible Claro. cuando tenés que atender, bueno, las consecuencias Chicos claras que y están grandes, ahora. ¿eh? Sí, por eso. Y que a Fernando Solo los lo hayan chicos. matado, entre otras cosas, porque lo consideraban merecedor de todo su odio por ser negro, según su punto de vista, por ser villero, según su punto de vista, y por ser un montón de agravios que le decían mientras lo estaban matando, también hay que trabajarlo, por supuesto. Y yo espero que la Corte, cuando dé su veredicto, también diga algo al respecto e interprete que acá lo que hubo fue un crimen con odio. También lo espero. Lo que digo es que el resto de quienes somos y tenemos alguna función en la sociedad, en vez de sentarnos y estar como la vecina en la puerta criticando, che, cómo toman los pibes, qué bárbaro, no, sí, yo los veo acá, mi vecina tiene 2 adolescentes y toman, y ella los deja... Más allá de eso, algo hay que hacer. Porque es como con las mujeres. El día que no salimos a la calle dijimos, basta de matarnos, no nos mataron menos. Pero lo instalamos en la agenda, pero tratamos de generar desde la perspectiva de las mujeres un montón de cosas que yo creo que se avanzó. En resultado no nos mataron menos, lamentablemente, pero se avanzó. Ahora, en tema de los jóvenes, ¿quién los está cuidando a nuestros jóvenes? Nadie. Bueno... Perfecto, bárbaro. Vamos a la próxima nota, que estamos muy interesantes en seguir hablando con nuestros diputados sobre la actualidad y los temas parlamentarios. Nos vamos para Tierra del Fuego. Hola, diputado Stefani, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Bien. recibirnos. Estaba escuchando un poco, amablemente le agradecemos, perdón que estaba ahí esperando unos momentitos. ¿Estaba escuchando el debate que teníamos acá? Entre Sí, nosotras. interesante debate. ¿Qué opina? Bueno, yo tengo hijos, por supuesto, tengo 4 hijos, 2 mujeres, 2 varones. Sortearon ya la etapa de la adolescencia. Me preocupa cosas que fueron escalando, ¿no?, en la sociedad. Una es la violencia. Otra es cómo la juventud fue subiendo la graduación alcohólica de las bebidas. Y creo que para eso ahí el Estado tiene que hacerse responsable y tiene que... Nosotros podemos legislar mucho y podemos tener muchas leyes, pero es el Estado el que tiene que tener una medida activa y empezar a controlar las leyes que hoy están vigentes. En Tierra del Fuego, yo creo que los lugares que son más chicos, donde la gente se conoce, donde tenemos otro tipo de contacto, hay más facilidades de controlar y hay también, en alguna manera, no hay tanta violencia Más como en o algunos menos, lugares. diputado. Vero Benaín nos saluda. Hola, ¿cómo te Soy va? fueguina, Creo que- me crié en Río Grande y todos los fines de semana las peleas entre bandas existen. En el fin del mundo pasa. Para mí tiene que ver igual con una sociedad esto. O sea,
pasan. En la esquina donde viven mis papás, sábado por medio siempre hay algún incidente entre grupos, entre hombres y mujeres que se pelean. Sucede, más allá de que seamos una provincia en menor cantidad de población. Sí, yo no creo que tenga la misma violencia de un lugar donde alguien es anónimo. Me parece que ahí me parece que eso es como un atenuante. De todos modos, vos podés ser mi hija también, por la edad que tenés. Lo que yo creo es que nosotros cuando nos criamos de chicos... Claro, ahí sí era otra época, sí. Era otra época y hoy tienen mucha vinculación desde muy jóvenes con la violencia, con juegos. Me parece que ahí hay que estudiar un factor sociológico. Lamentablemente, yo nunca vi en mi vida de joven pelearse a dos mujeres en la salida de un boliche y ahora alguna vez lo vi. ¿Viste? Me parece que esas son cosas que fueron escalando la violencia en la sociedad. Totalmente, sí. Diputado, ¿cómo está? Acá María Caferata, buenas tardes. Hola María, ¿cómo te va? Bien. Bien, lo llevo un segundo a otro tema que está sucediendo por estas mismas horas para conversar un poco ampliamente sobre lo que está pasando con la cumbre de la CELAC. Sé que Juntos por el Cambio avanzó en muchas denuncias frente a la presencia de algunos mandatarios, puntualmente el de Venezuela, el de Nicaragua y el de Cuba, pero quería preguntarle puntualmente en materia de oportunidades energéticas, estos acuerdos que se van a cerrar en el caso de Brasil para extender el gasoducto Néstor Kirchner y bueno, la expectativa que hay de las conversaciones con 33 mandatarios, con representantes de 33 países, bueno, cómo se puede avanzar en cuestiones energéticas en un contexto que sabemos, de fuerte déficit para el caso de la Argentina, pero que luego de la guerra en Ucrania hay un nicho ahí para aprovechar en Argentina puntualmente, pero en diferentes sectores de América Latina, que se puede, estar conversando en estos días. ¿Usted qué opina al respecto? Hidrógeno verde y gas, pero en materia así más general en cuestiones energéticas. Bueno, hay dos temas, ¿no? que acabas de mencionar. Una es la CELAC y el rechazo de Juntos por el Cambio a la invitación a ciertos presidentes de algunos países con los cuales nosotros no tendríamos mucho para aprender ni para compartir. Y la otra, la cuestión energética. Yo creo que la Argentina es un país con un potencial muy bueno para desarrollar energía. Es el 8º país del mundo en tamaño, tiene muchas posibilidades de gas. Nosotros en nuestra Tierra del Fuego tenemos mucho gas natural, le proveemos a gran parte de la Argentina. El hidrógeno verde es una probable inversión. Todo lo que se pueda conversar en materia de desarrollo energético en cualquier tipo de organización me parece que está bien. Y en ese contexto, porque estos proyectos están, por ejemplo, en el temario de extraordinarias y sin embargo, ¿cómo conjuga esta necesidad de avanzar en estas discusiones con el bloqueo que está planteando Juntos por el Cambio mientras dure el juicio político de la Corte Suprema? Así, yo creo que me parece que el juicio político de la Corte Suprema es un ataque a la institucionalidad de la Argentina. Me parece que no desde el punto de vista jurídico, político, me parece que es un error. Y una de las formas que tenemos de que no se lleve adelante ese juicio político es que podemos acordar cuál es la agenda. Entonces, entre el desarrollo de la energía y el juicio político y que pongamos en riesgo la institucionalidad de la Argentina, me parece que es más importante. Siempre en el derecho hay derechos preferentes, siempre. Y en este es preferible, para evitar cualquier avasallamiento sobre el Poder Judicial, me parece que es importante no establecer un acuerdo para dar cuerpo. Diputado, Jessica Calcaño lo saluda por este tema que decía de, esta negativa por ahí de avanzar en este momento que está la iniciativa de la comisión este jueves por el juicio político a la Corte, pero en las sesiones que se dieron, digamos, hacia el final del 2022, no estaba, digamos, la iniciativa del juicio político a la Corte y, sin embargo, desde Juntos por el Cambio trabaron varias de las iniciativas
por ejemplo, moratoria, que es parte del temario de las sesiones ahora extraordinarias, moratoria previsional, el régimen diferencial para combatientes de los incendios forestales y rurales, bueno, entre otras, lavado de activos que quedó pendiente de dictamen en comisión, entre otras. O sea, ¿por qué tampoco en ese momento, digamos, aparte ya estaba resuelto lo del Consejo de la Magistratura, por qué no se pudo sesionar o no dieron el quórum? Entonces, en ese momento donde no estaba en discusión lo del juicio político a la Corte. Bueno, no se pudo sesionar porque siempre la agenda parlamentaria tiene un acuerdo. Y si vos querés tratar algunas leyes en tu espacio político, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No digo que vos lo quieras tratar, pero digo, si un espacio político quiere tratar algunas leyes, que les parece que son de interés para la Argentina, el otro espacio político quiere tratar otras leyes que también le parece que son de interés de la agenda de los argentinos. La ley de alquileres, por ejemplo, y ese acuerdo no se pudo llegar. Entonces, estos son los problemas que tiene la Argentina y muchos países de América Latina con el hiperpresidencialismo, ¿no? Yo creo que eso en algún punto hacia adelante con la historia va a mutar y el hiperpresidencialismo, la única forma de combatir lo que tenemos, porque si el Ejecutivo tiene mayoría en los congresos, se transforma el Congreso en una escribanía. Todos los proyectos que entran del Ejecutivo terminan saliendo como ley, y si no tiene minoría, entonces ahí encuentra una traba. Yo creo que la Argentina y los sistemas hiperpresidencialistas van a mutar a un semipresidencialismo. Yo creo que eso se corrige en la democracia con que el presidente tenga que elegir su gabinete del Congreso y donde se establezca algún sistema con voto de confianza o voto de censura como tiene el parlamentarismo para de alguna manera volver a equilibrar esa independencia entre los dos poderes, que a veces parece que se pierde. O sea, sería más la búsqueda de acuerdos, o sea, ven que es más necesario buscar acuerdos, o sea, no es tanto por el juicio político a la Corte, sino más la necesidad de buscar acuerdos con el oficialismo, lo que hace falta para avanzar en la agenda. En este caso, en el juicio político no nos vamos a poner de acuerdo, y me parece que siempre fue en la vida institucional del Congreso que las agendas de las sesiones son de acuerdo. Por eso hay labor parlamentaria y por eso hay siempre relación entre todos los bloques que participan del Congreso. Y siendo un año electoral, más allá de extraordinarias, y con el antecedente de la dificultad de llegar a acuerdos en diciembre, la dificultad de llegar a acuerdos ahora hasta febrero en extraordinarias, ¿cómo anticipa que se va a desarrollar todo este año parlamentario ordinario en el 2023 frente a un escenario, ¿no?, de que todas las provincias van a estar con sus elecciones locales y después las grandes elecciones nacionales? Yo creo que va a haber poca actividad en el Congreso. Ya hubo poca actividad el año pasado. Y me parece que el hecho de que haya varios diputados y que haya que estemos transcurriendo un año electoral va a hacer que el Congreso tenga menos actividad, seguramente. Okay. Y puntualmente de un proyecto, porque usted integra la Comisión de Industria, y hay una iniciativa que todavía no tuvo dictamen, ya estuvo en el temario del año pasado de extraordinarias, que es el proyecto de agroindustria, que tengo entendida que hay ya consenso con Juntos por el Cambio respecto a su dictamen y a su posible aprobación. ¿Qué es lo que está pasando que no se puede avanzar y puntualmente si hubo introducción de modificaciones para poder avanzar con el proyecto del Ejecutivo? Puntualmente el tema lo desconozco, yo estoy de acuerdo con el proyecto, no sé por qué no se puede avanzar. O sea, a mí me pasa que en varias comisiones en las que integro, salvo muy poquitas, cuesta un montón reunir que la comisión se ponga a trabajar. Desconozco puntualmente cuál es el caso por el cual Industria no se llegó a reunir todavía para tratar ese problema de agroindustria, que como vos bien decís, es un tema que hay en principio un acuerdo para que salga. Y diputado, puntualmente dentro del temario de las sesiones extraordinarias está incluido la moratoria previsional. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, ya se han expresado, digamos, en las comisiones, ¿no? Desde su espacio, por lo menos desde el PRO, de rechazo a esta iniciativa. ¿Cuáles son los fundamentos para rechazarlo y cuál es la alternativa que proponen? Si no es la moratoria,
qué hacer con respecto a las jubilaciones, siendo un problema muy grave en la Argentina de la informalidad laboral. Bueno, ahí hay mezclados dos temas, ¿no? La Argentina, para tener un sistema estable de jubilación, necesita 3 trabajadores por cada persona que está jubilada, y hoy tiene no llega a 1,5. Pero tiene el doble de trabajadores informales que formales, con lo cual el doble o un poco más. Con lo cual es un tema que se podría resolver ahí. Para ahí hay que modernizar la legislación laboral. Yo creo que la moratoria es un parche más al sistema. Lo que el sistema necesita es una reestructuración integral. Me parece que tiene que ver con muchos temas, con el índice de aportes, con el índice de aporte del trabajador y de la empresa que lo contrata y del Estado en otra parte. Me parece que tiene que ver con la edad jubilatoria, me parece que tiene que ver con que las moratorias... también hay un sistema que se puso en marcha que todavía está vigente, que es la PUAN, la Pensión Universal del Adulto Mayor, que le da una contención del 80% de la mínima a aquellas personas que no llegaron a cumplir con sus aportes jubilatorios. Digo, me parece que la moratoria es ponerle un parche que no resuelve nada y que al contrario complica aún más el sistema previsional de la República Argentina. ¿Por qué lo complica, diputado? Perdón. Lo complica porque es el sistema previsional se resuelve o incrementando la cantidad de gente que aporta, o sea, resolviendo la cuestión de la informalidad en la Argentina, la informalidad laboral, o aumentando la cantidad de años de la gente que se va a jubilar, o aumentando los aportes de la persona o de la empresa o del Estado en este caso. Pero digo, es una cuenta de un equilibrio muy finito que una moratoria lo único que hace es ponerle un valor más alto todavía. O sea, es un costo mayor para el sistema previsional. Ahora, qué tema sensible siempre el previsional en Francia por 2 años que quieren retrasar la edad jubilatoria de 62 a 64 años, entre otros temas, ¿no? Porque me parece que siempre es como la chispita que se activa. Se armó un lío bárbaro con protestas muy brutales en la calle, con represión. O sea, fue un fin de semana muy, muy inquietante en Francia con este tema de la reforma jubilatoria. Bueno, eso pasa, creo que pasa con todos los temas que son complicados de resolver. Y ahí necesitas, yo creo que ahí es cuando se nota... Una mesa, ¿no? De diálogo sobre estos temas. No, es cuando te notas que la clase dirigente argentina no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Así como la sociedad se degradó en varios aspectos, la clase dirigente no escapa a un aspecto de la sociedad. Nosotros tenemos del año 94... pendiente de resolver la coparticipación nacional. Y es un mandato de la Constitución Nacional. La última reforma del 94 está pendiente desde ahí. Y dice que el Congreso tiene que resolver. Sin embargo, bueno, este es un tema, el jubilatorio, que va a tener que resolverse porque tiene la incidencia más alta del presupuesto. Digo, la cuestión social en la Argentina es un 70% del presupuesto argentino, con lo cual es una cuestión que está muy vinculada a la economía del país. Es un tema que seguramente, por más que tenga un alto costo político para la clase dirigente, en algún punto va a haber que sentarse a acordar. Estefani, en la provincia crece cada vez más el sector vinculado a la economía del conocimiento. Le quería consultar sobre esta posibilidad o esto que quiere presentar el ministro de Economía del monotributo TECH o para aquellos chicos y personas que tengan trabajos afuera de Argentina, bueno, cómo poder capitalizar justamente ese capital que ganan en dólares. Bueno, ahí tenemos 2 problemas. Primero es que tenemos una brecha entre el dólar oficial y el dólar blue muy alta, y eso hace que se busque cualquier sistema para tratar de cobrar en dólares a través de otro país. Tenemos muchos jóvenes que facturan al exterior y lo hacen a través de otras plataformas que les permiten cobrar al valor del dólar blue. Yo creo que hay que buscar por ahí la solución. No creo que ningún monotributo, ningún joven que esté facturando para una empresa de afuera en dólares
va a querer ningún monotributo, mientras él tenga esa brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, va a seguir, la entra por Uruguay, la entra por diferentes plataformas. Sí, sí. Así. Ok, Así o sea, de para fácil. usted no va a funcionar este monotributo, no le viene a resultar un alivio a nadie. No, para mí. Bueno, diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igualmente, Chao. buenas tardes. Bueno, nosotros ya estamos por hacer la pausa. ¿Está el gerente de aires acondicionados en la institución? No, pues estamos, no sé ustedes si se están frizando como yo. Está fresquito. Bueno, vamos a Está. presentarlo en mesa de entradas, el trámite para pagar el aire acondicionado y tal vez al final de No sé si tanto como apagarlo, quizás se puede No se bajar puede. O acá se prende o claro, se apaga. acá hay grieta para el intermedio. aire. Acá No hay grieta intermedio. también. Yo soy aire, bueno, ¿Aire mantengo full? aire, sí. No, bueno, entonces por ahí hacemos una rotación entre nosotras. Yo, por ejemplo, me estoy convirtiendo en Elsa de Frozen en este momento. Libre O sea, me voy a poner soy, a libre full en soy. cualquier momento. Anda sí. cantando, por favor. No tan libre, pero sí congelada. Así que bueno, nada, les digo, capaz que le podemos mandar una notificación o algo al gerente. Yo creo que de está esa mirando igual. El Está gerente es mirando. Friolín. ¿Lo conocen a Friolín? Sí, obvio. Mister. Mr. Friolín. Mr. Friolín, sí. Bien, perfecto, fantástico. En esta sección de Ganando Amigos vamos a hacer una pausa cortita y en un ratito seguimos con más aquí en DTV. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando esta segunda edición. La tendencia natural es a regularizar y el blanqueo podría ayudar a esa regularización a través de un intercambio que sea bienvenido de tipo financiero con Estados Unidos. Y es bienvenido en el mundo entero. Y es malvenido y hay que erradicar todos los paraísos financieros, incluso los que dicen que ya no lo son y siguen siendo. Con el tema de las universidades son pocas las que se van a crear, que se están fomentando, pero son muy importantes, digamos. Entonces también uno tiene que ser, más allá de primero tener claro que es importante la universidad, independientemente de donde se hagan, digamos. No siempre vamos a tener la posibilidad de que nos toque a nosotros y demás, pero siempre tenemos que acompañar. Y nosotros nuestra tarea es seguir pidiendo para tonificar las que ya existen, mejorar las condiciones actuales. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Bueno, segunda hora de esta primera edición y María, finalmente todo tuyo. Pero para mí empecemos de cero, porque yo ya... ¿Empezamos? Sí, empecemos de cero con tus placas. Bueno, vamos todo porque sí, recordemos... Porque si no queda todo cortada la información. Hoy comienzan oficialmente las sesiones extraordinarias que dentro del extenso temario hay un proyecto que es la ampliación de la Corte Suprema que junto a la reforma del Consejo de la Magistratura son 2 iniciativas que no tienen muchas chances de salir acá en la Cámara de Diputados. ¿Pero por qué lo traigo? Porque el jueves se va a empezar a tratar el pedido de juicio político de la Corte Suprema. Específicamente los 12 pedidos de juicio político. Son 12 expedientes diferentes que van a empezar a tratarse este jueves y se va a extender durante al menos 2 o 3 meses. En paralelo, antes de que el Ejecutivo y las provincias decidieran avanzar en el pedido de juicio político, hubo otros intentos de responderle a la Corte Suprema en esta puja de poder que hay, que se recrudeció fundamentalmente a raíz de lo que fue la reforma del Consejo de la Magistratura hace ya 2 años, fue en diciembre del 2021, si no me equivoco. Finalmente el Consejo de la Magistratura, recordemos, terminó adquiriendo la composición de la derogada ley de los 90, hubo intentos de avanzar con la modificación, se estancó como muchos otros proyectos judiciales acá en la Cámara de Diputados y una de las iniciativas que tomó el Senado de la Nación, puntualmente los senadores más kirchneristas, tuvo que ver que después de haber dividido el bloque oficialista en 2 interbloques para hacerse con un lugar del Consejo de la Magistratura, por otro lado se avanzó en la decisión de ampliar la Corte Suprema de Justicia. Esto es
Está bien como contexto para entender. Perfecto. Listo. Bueno, esta fue la iniciativa que tuvo muchas modificaciones. Originalmente, cuando los gobernadores empiezan a reunirse con mucha fuerza, los gobernadores peronistas, que fue a partir del Consejo de la Magistratura, pero después lo vimos con mucha más fuerza con lo que fue el fallo por la coparticipación, que terminó aumentando en la coparticipación porteña y que después motivó el pedido de juicio político también. Bueno, uno de los primeros proyectos era este, que aumentaba de 5 a 25 los integrantes de la Corte Suprema. Finalmente, el proyecto que se terminó aprobando el Senado el 22 de septiembre, un día después del Día de la Primavera, se aprobó con 36 votos a favor y 33 en contra. Después vamos a ir desarrollando, porque fue una votación muy extraña en la cual hubo votos del Frente de Todos que fueron en contra, como consecuencia de haber buscado conseguir votos de los bloques del medio. Recordemos que en el caso del Senado hay quórum con 37 votos, entonces hubo una puja ahí para que hubiese quórum, pero se votara en contra para no que se cayera la sesión. Otra cosa fue que se terminó modificando el proyecto, porque la iniciativa que se terminó aprobando y se está tratando todavía tiene vigencia acá en la Cámara de Diputados, pero ni siquiera se empezó a debatir ni en la Comisión de Justicia ni en Asuntos Constitucionales, era ampliar de 5 a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema y establecer la paridad de género. Esto es decir, que tiene que haber sí o sí 8 integrantes del mismo sexo. Recordemos hoy que la Corte Suprema, los 4 jueces son varones, desde que Hayton de Nolasco terminó renunciando por haber llegado a los 75 años de edad. Hay una vacante que nunca se cubrió y hoy en día, cuando hablamos de los jueces de la Corte Suprema, hablamos absolutamente en masculino. Hay una decisión de, como fue en su momento los Es diferentes... loco, ¿no? Es la Corte Suprema, toda integrada por varones. Son todos integrados por varones. Históricamente la gran mayoría fueron varones, siempre. la realidad es esa. Sí. Son dos discusiones que se plantean en el debate. Por un lado, la realidad de que históricamente fueron ocupados mayoritariamente por varones. Hubo solo 2 mujeres que ocuparon, fueron juezas de la Corte Suprema. Y por el otro lado, la falta de presencia federal. Hoy en día tenemos santafesinos, 2 que, bueno, suelen correrse un poco de la presencia mayoritaria porteña o bonaerense, y la discusión que dio los gobernadores es, tiene que haber una determinada cantidad de jueces de la Corte por regiones. Entonces, eran las 2 ejes, el federalismo y la paridad de género. ¿Les puedo preguntar qué piensan sobre eso? Sobre ese punto, sobre que la Corte tiene que ser, digamos, con representación federal. ¿Por qué? O sea, a mí me llama la atención porque en el gabinete tampoco tenemos representación federal. Sí, fue una discusión, si hay algo que se le ha recriminado a Alberto Fernández, era el exceso de porteñismo y la necesidad de que haya presencia de diferentes provincias. Juan Mansur, llegando de jefe de gabinete, fue una respuesta a las demandas de los gobernadores también. Sí, pero tampoco responde a eso. Porque sí, en parte sí. Tuvo que ver, después de la derrota de las PASO y esta necesidad de modificar todo el gabinete para renovarlo, Juan Mansur vino a darle volumen político a todo el gabinete después de la derrota de las PASO, pero también a responder a las exigencias de algunos gobernadores que veían que casi todos eran porteños y que no estaban ahí claramente pensadas dentro de un gabinete nacional los intereses de las provincias. Está bien, pero para eso está el Ministerio del Interior, si querés, o para eso, si querés, está el jefe de gabinete para mirar el interés del resto de las provincias. Vuelvo a la misma pregunta. Yo entiendo que haya representación federal en la Cámara de Diputados, justamente, y en la Cámara de Senadores, pero ¿por qué yo le tengo que pedir a Corte Suprema que, digamos, que me importe en qué provincia nacieron los jueces? Y porque determina también salir de las diferentes cámaras de abogados centradas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, hacia la perspectiva política. En tal caso, le voy a pedir a la justicia que tenga fiscalías en todas las fiscalías especializadas en todas las provincias, y que, digamos, una persona, de repente, que el caso de Fernando Báez Sosa no tenga que realizarse en Dolores, cuando sucedió en Villa Gesell, porque eso también es un engorro desde todo punto de vista, pericial, desde un montón de cuestiones, cuando tenés que hacer reconstrucciones, lo que sea. Ahí me parece, digamos, esa parte de la reforma de la justicia me parece que tiene más sentido. Ahora, que me importe en qué provincia, es una opinión personal, podemos no estar de acuerdo, pero es más, está buenísimo que no lo estemos, pero que me importe, sí, que haya paridad de género, sí, porque tiene que haber una representación. Y me parece que la mirada o la mayor participación de las mujeres en la justicia no se da porque de manera natural no puede darse, porque todas las cosas que siempre decimos respecto de por qué nosotras no llegamos a determinados lugares. Pero ¿de qué provincia sos? Pero
vamos a utilizar el ejemplo del caso de la paridad, ¿no? Por ejemplo, sabemos, lo hablamos hasta el cansancio, referente a las diferentes limitaciones que tienen las mujeres para acceder a determinados cargos de poder vinculadas a las tareas de cuidado, a la maternidad, a la dificultad de tener más horas de trabajo en comparación a sus colegas varones. Hay una situación que también se da, yo no soy especialista en el tema, pero cuando estaban los diferentes expositores que participaron los gobernadores, cuando vos ves la realidad y te encontrás con que la gran mayoría de los integrantes de los últimos 200 años de la Corte Suprema provinieron fundamentalmente lo que es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, hacen a dónde están localizados los centros de poder, a dónde van a estudiar también los abogados. Y cuando uno está también pensando en una idea de país y la necesidad de poblarlo en todos sus sectores y que no esté todo el tiempo todo concentrado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en los mismos focos urbanos, hacen en que las diferentes carreras, diferentes estudios se puedan desarrollar en todas las provincias. Pero yo te contraargumento con Pero eso. ¿cómo puede ser entonces? Hay una realidad. ¿Cómo puede ser que siempre los focos de poder estén en las mismas provincias? Y responden también a eso, a desbalancearlo un poco, me parece. Jessy, ¿qué pensás? No, yo, o sea, creo que pasa que no, me parece que lo de la Corte Suprema es un tema, no sé si tiene que ver tanto con de dónde provienen todos, sino también de cómo se eligen, cuánto dura su mandato. Cómo funciona el Consejo de la Magistratura también. O sea, quiénes los eligen, por qué tiene que ser así. O sea, creo que hay varias cosas para cuestionar, en todo caso, que tendría que ser algo que la gente pueda elegir de alguna manera, ¿no? Si como elegís un diputado, un senador, o sea, que pueda medir el desempeño y elegir y revocar cuando por un mandato, digamos, que tenga otras bases. O sea, sí, es como muy particular cómo funciona ese poder. Yo digo, no, o sea, por eso no sé si o sea, yo no tengo una posición tomada, o sea, puede ser que sí, como que no, o sea, no con respecto a lo que es el federalismo, o sea, pero más bien creo que para que algo funcione tendría que aparecer mucho más la voz popular, si querés, de alguna manera. Yo creo que vamos a estar de acuerdo. En el caso del voto popular, la selección de los magistrados. Sí, claro. En general. Sí, que también es algo... evitarías todo el problema del Consejo de la Magistratura también, de esa manera. Sí, lo que pasa que ahí me parece, no sé, en el caso de que haya una elección popular sobre los integrantes de la Corte Suprema, también es, bueno, que lo mismo se debatió, por ejemplo, salvando recontra las distancias, pero tiene que ver si son... si se justifican o no se justifican en determinadas situaciones los juicios por jurados. ¿No? Porque el juicio por jurado es la representación del ciudadano común que va a escuchar, digamos, libre de toda teoría y de toda conspiración, va a escuchar un caso y lo que va a resolver es si alguien es culpable o resuelve culpabilidad o inocencia. Es lo único que resuelves. ¿Es culpable o no culpable? Es lo que resuelve el jurado popular. Acá lo que me parece es que a mí me dice, digamos, a mí no me dice más que alguien es un buen jefe, iba a decir, un buen juez. El inconsciente lo trabajo con mi terapeuta en el fin de la semana. Un buen juez. A mí no me dice algo que alguien es un buen o un mejor juez y que va a impartir o que va a tener una mirada mejor si proviene de Jujuy, o me asegura que van a ser más justas los fallos, más ajustados a derecho los fallos que están, digamos, que tienen que ver con la provincia de Jujuy. Esto se mete porque se está metiendo esto por el tema de la coparticipación. Sí, y te voy a jugar un poco por izquierda respecto a eso. Ese es un argumento que si lo llevas a las cuestiones de género te dicen, a mí qué me importa que sea mujer o varón, a mí lo que me importa es que tenga... Que esté preparado. Pero entonces, hay una diferencia. Pueden ser ambas y frente a determinada... Yo no voy a defender puntualmente el tema del feminismo, pero a ver, ¿cuál es el argumento? Frente a una desigualdad real que se está viendo y frente a una concentración que hay en determinados sectores, bueno, que se siga haciendo los mismos entrevistas, se sigan pasando por las mismas capas que va a establecer el Consejo de la Magistratura, en el caso de los jueces, en el caso de la Corte Suprema los designa el presidente de la Nación, pero que que haya más diversidad de miradas y estén representadas otro tipo de provincias. Esa es la lógica. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y vos mencionas la coparticipación. Hay una identificación de que hoy en día, y por acá pasa toda la discusión y el pedido de juicio político, de que la Corte Suprema está
asociada a determinado sector, de Comodoro Pi por un lado y determinado sector de la política por el otro. ¿Y qué hace? Bueno, entonces hay que traer de otros lugares para que no respondan los mismos intereses corporativos de determinados sectores de la ciudad de Buenos Aires y de determinados sectores políticos que del Frente de Todos los vinculan al PRO. Pasa por ahí la mirada. Ahora, concretamente, hay que ver, es que yo no tengo una mirada definitiva al respecto, si es mejor, e incluso hablas con algunos diputados del Frente de Todos y no están tan seguros de si es necesario que haya que ir tachando uno por uno de las provincias como garantía de algún tipo de justicia. Sí, pero bueno, como que no me dice parte de la discusión sobre el que se está dando. sobre el desempeño profesional, no me dice nada. Sobre el género, la gran diferencia es que en realidad, o sea, muchas veces nosotras las mujeres no logramos no logramos acceder a esos lugares, no porque no seamos buenas, sino justamente que solo por nuestra condición de ser mujer. En cambio, un juez varón, no creo que haya una discriminación respecto de si accede o no accede a un juzgado sobre si viene de Jujuy o si viene de Catamarca. Pero sí, los diferentes niveles de exposición, de cómo participar. Bueno, no es lo entonces mismo. ahí lo que hay que, entonces ahí estoy con Jessy, se lo 100%, es, pero ¿quiénes son nuestros jueces? ¿Cómo piensan nuestros jueces? ¿Cómo están formados? Bueno, dale, sigamos. Sí, Dale, pero ¿qué no hacen? pasa Bueno, nada. es que esto no lo puedes separar. Esto es puntualmente la Corte Suprema, que tiene su privilegio, pero se une directamente con la que es la discusión de la reforma del Consejo de la Magistratura, que también se planteó la necesidad, en el caso de Beltinec, planteaba que también fuera por regiones puntualmente. Vamos a la próxima placa para ver qué más sostiene el proyecto. Esto que les mencionaba, el proyecto original era de los gobernadores que emitieron un comunicado que lo que buscaba era que tuviera 25 integrantes. Eso significa uno por cada provincia y uno que representara al Poder Ejecutivo de la Nación. Ahí era mucho más específico esta necesidad, la discusión del federalismo era uno por provincia y punto. Y se establecía así como así. Se lo terminó modificando y se terminó bajando de 25 a 15 porque fruto de las negociaciones para conseguir el acompañamiento de Alberto Beretilnec junto a Somos Río Negro y puntualmente de Adolfo Rodríguez Sá, que en el caso del Frente de Todos, que tenían sus propios proyectos. Alberto Beretilnec sostenía esto de también por zonas, no puntualmente cada una de las provincias, y Rodríguez Sá era un proyecto que incluía 9 integrantes de la Corte Suprema. El mismo día en que se termina llevando a cabo la votación, hay negociaciones y se lo termina modificando para alcanzar la cantidad de votos que necesitaban. Un coletazo directo de esto fue que el caso de Catalfamo, que responde al gobernador de San Luis, recordemos que el gobernador de San Luis tiene una reyerta familiar con su hermano, el senador y el gobernador, y que en el caso puntualmente del Senado de la Nación ha tenido muchas consecuencias y ahora frente a la perspectiva de las elecciones, el gobernador de San Luis ya designó a quién lo va a suceder y quién va a ser el candidato. Hay cierta preocupación de parte del Frente de Todos de cómo va a repercutir en la posibilidad de sesionar o no sesionar. Bueno, puntualmente en este caso llevó a que el único voto del Frente de Todos que no fuera positivo, sino que fuera negativo, fue el de María Eugenia Catalfamo, que responde al gobernador de San Luis. En el caso del proyecto que se termina reduciendo a 15 integrantes, la regionalización, porque de vuelta va a ser por regiones, no va a ser uno por provincia, de los postulantes se iba a dejar en manos de la reglamentación, porque según establece la Constitución, recordemos, es el presidente el que designa los candidatos. Entonces, se iba a reglamentar de alguna forma de que el presidente tuviera en cuenta la representación por cada una de las regiones a la hora de presentar a los postulantes. Y vamos a la última placa para repasar esto que yo les estaba mencionando para tener un panorama de adhesiones que podemos tener en la Cámara de Diputados. Si bien no hay mucha expectativa de que pueda tener la sanción este año, había unos acompañamientos que podían dar cuenta de que no era solamente un proyecto del Frente de Todos. Lo hablábamos con Agustín Domingo. Agustín Domingo es un diputado junto a Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, que responde al bloque de Alberto Beretilnec, que dicho sea de paso, este año se va a candidatar y probablemente sea gobernador de Río Negro nuevamente. También está el apoyo de Magdalena Solari Quintani en el caso de Misiones, que en la Cámara de Diputados hay 2 diputados misioneros que podrían acompañar. Ambos
forman parte del interbloque de Provincias Unidas que respaldaban esta iniciativa. Los votos en contra es el de Eugenia Catalfamo, el de San Luis, el que responde al gobernador, que complicaba la perspectiva para el Frente de Todos porque los mismos votos, hay 2 votos de San Luis de parte del oficialismo en la Cámara de Diputados que terminarían votando en contra, entonces ya de por sí el Frente de Todos parte de una base más baja de la que suele encarar los diferentes temas y discusiones judiciales. Todos Juntos por el Cambio terminó votando en contra y hubo una ausencia del caso de Alejandra Higo, de la senadora de Córdoba, que responde a Juan Schiaretti, y cuando conversas con diputados cordobeses también no estarían de acuerdo con el proyecto. El interbloque federal, que el titular es el Topo Rodríguez, y los libertarios ya anticiparon su rechazo. Entonces es una iniciativa que, a diferencia de la reforma del Consejo de la Magistratura, que contaba en primer lugar con todo el acompañamiento del Frente de Todos, este proyecto no, y la posibilidad de ir negociando con algunos sectores tal vez del interbloque federal. Graciela Camaño en su momento tuvo acercamientos con el oficialismo y terminó después en la nada. El proyecto de ampliación de la Corte Suprema no tiene posibilidades de sancionarse acá en la Cámara de Diputados y por eso hay muchos gobernadores que le están exigiendo a Alberto Fernández que lo termine sancionando, lo termine decretando, o sea, a través de un decreto. Y bueno, hay toda la discusión porque el presidente no sostiene que tiene que pasar sí o sí a través del Congreso, pero en los últimos días vimos mucho como un sector del kirchnerismo y los gobernadores están intensificando este reclamo al presidente. Gracias, Mary. Nos está llamando Lu desde el móvil. Hola Meli, compañeros, muy buenas jornadas, muy buen inicio de semana también para ustedes. Nosotros nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, como siempre, para compartir un poco más de información, hacer un repaso de lo que fueron las distintas leyes que sancionó la Cámara de Diputados de la Nación Argentina durante el año 2022. Y hoy vamos a hablar un poco de los derechos de las personas con discapacidad. Sabemos que en el año 2022 una de las iniciativas que sancionó la Cámara de Diputados tiene que ver con el acceso al CUD, al Certificado Único de Discapacidad. Es ese instrumento público que se puede acceder justamente de manera pública y gratuita por parte del Estado para todas aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual, motriz, sensorial, mental, todos los distintos tipos de discapacidades que existen. Porque ¿cuál es el beneficio que tiene el acceso al Certificado Único de Discapacidad? Bueno, lo que hace ese certificado es poder dar la posibilidad de que esas personas que tienen algún tipo de discapacidad tengan acceso a una cartera integral de prestaciones, no solamente desde el ámbito asistencial, el ámbito de la salud, sino también el tema de la educación, el tema del acceso al trabajo, a los transportes públicos, acceder a aquellas actividades culturales, actividades sociales, porque recordemos que estas personas, al tener un tipo de discapacidad, se encuentran de alguna manera en una situación de desigualdad respecto a todas las demás personas que no tienen alguna discapacidad. Por eso es que necesitan algún tipo de trato preferencial, y respecto a lo que son las cuestiones edilicias, lo que dice la ley es que todos los establecimientos, tanto públicos como privados, tienen que tener acceso, tienen que brindar el acceso de forma libre, ¿no? Y de forma fácil para todas aquellas personas que quieran acceder tanto a por ejemplo, a algún establecimiento educativo, a algún banco, a alguna entidad pública o privada, cualquiera sea de ellas. También uno de los temas importantes respecto de los derechos de las personas con discapacidad tiene que ver con el tema de lo que es el acceso a la educación. Recordemos que la ley lo que establece es que todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad lo que tienen derecho a acceder a la escuela más cercana a su domicilio. Y esa escuela puede ser una escuela común, no necesariamente tiene que ser una escuela especial. Y para poder garantizar el acceso a la educación y el derecho a la educación de todas estas personas, es que la ley lo que obliga es que la institución, en realidad las prepagas y las obras sociales, tienen que cubrir el tema de la maestra integradora. Y esto se da en todas las clases sociales.
Exactamente, y también, Meli, es una cuestión que se da, no es una cuestión de clases o de medios sociales, porque la ley habla de todos los ambientes, tanto para aquellas instituciones que son de alto nivel como quizá otras instituciones que son públicas. Lo cierto, como decís, es que en la práctica quizás se ve un poco complicado y un poco hay como una dificultad también de garantizar este derecho a la educación, que creo que es uno de los temas que más se presta para debatir y resolver cuál está haciendo. Que a veces las escuelas, por ejemplo, piden un diagnóstico y todavía ese chico o ese alumno no tiene ese diagnóstico o están en el camino de tenerlo o dicen, por ejemplo, bueno, sí, tiene un grado de discapacidad, pero nosotros no queremos encasillarlo o decir es tal cosa, que esto es muy frecuente también, para que digamos, no tenga ya desde la base la sensación de que no va a poder lograr ciertos objetivos. Una limitación, un condicionamiento. Eso, no me salía esa palabra, claro, exactamente, el condicionamiento. Entonces, en ese limbo es que algunas escuelas dicen, bueno, pero si no me decís lo que tiene, no te puedo asegurar que lo podamos acompañar adecuadamente. Me parece que ahí es como muy complicado para... Sí, hay también, muchos conflictos también con las obras sociales, Tal quizás cual. porque son los que tienen que hacerse cargo de, por ejemplo, pagarle a un acompañante terapéutico, que son en general están en la informalidad hubo trabas también en los pagos con las obras sociales, reclamos por parte de los familiares para muchos otros servicios también que necesitan, o sea, para poder tener las mejores condiciones, ¿no? Digamos, para poder sortear determinados obstáculos que por no tener el entorno adecuado quizás significan trabas. Exactamente, creo que lo que se necesitaría en este caso es quizás que se aumente el tema del control en las instituciones que imposibilitan o dificultan a que estas personas tengan ese acceso, no solamente a las instituciones, sino también a las obras sociales y a las prepagas, que según la ley son las que tienen la obligación de cubrir a ese acompañante terapéutico o esa maestra integradora para garantizar ni más ni menos lo que es el derecho a la educación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Para mí, desde mi punto de vista, quizá tendría que ver con un control, ¿no? De por qué no se está cumpliendo, por qué se está dificultando de alguna manera el acceso a ese derecho que está consagrado inclusive en la Constitución Nacional. Pero también llevándolo a otros tipos de prestaciones que establece lo que es el Certificado Único de Discapacidad, al contar con él, tiene que ver con el ámbito laboral. Y la ley dice de que todas aquellas sociedades del Estado, organismos del Estado, no solamente los tres poderes, sino el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sino también las empresas del Estado, todos los organismos que presten algún tipo de servicio público. La ley dice que deben cubrir el 4% de su personal con personas que tengan algún tipo de discapacidad. Es decir, legalmente tienen un cupo laboral todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad. Y uno de los medios para inscribirse tiene que ver con el portal del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde hay un portal de búsqueda y un padrón donde esas personas se pueden inscribir. Lógicamente siempre se va a tener en cuenta el tipo de discapacidad que tiene y qué tipo de prestaciones puede llegar a realizar o no esa persona. Pero lo cierto es que la ley obliga a todas aquellas empresas y sociedades del Estado y los tres poderes del Estado a que cumplan con este cupo laboral y que las personas con algún tipo de discapacidad puedan tener acceso a la cuestión laboral. Y también es importante recordar que hay ciertos tipos de discapacidades que requieren cobrar algún tipo de pensión no contributiva. No solamente la persona que tiene algún tipo de discapacidad, sino que también la ley habilita a todas aquellas personas que sean cónyuges, es decir, que estén casados a través del matrimonio, o aquellos convivientes. Siempre lo que se va a tener en cuenta es el tipo de dificultad que tiene esa persona para poder desenvolverse en el ámbito del día a día, ¿no? En el ámbito de su vida. Bueno, estas son las distintos tipos de prestaciones que establece el tener el acceso al Certificado Único de Discapacidad. Ni hablar lo que tiene que ver con el tema de transporte público, ¿no? Y todas esas otras cuestiones. Sí. Hubo el debate sobre cada cuánto tiempo hay que renovar el Certificado Único de Discapacidad, que bueno, es un reclamo que no sea algo impuesto, pero quienes
elijan la opción de no tener que renovarlo porque tiene una discapacidad que es permanente, de nacimiento, lo que fuere, que no los obliguen a, creo que es cada 5 años. A veces, cada 5 años, es así. Hacer todo un tramiterío, junta médica, que es muy doloroso además, ¿no? Porque desde el punto de vista personal, para cada una de las familias, tenés que ir con la persona en cuestión, tenés que ir frente a los médicos, para lo que los médicos después te terminan diciendo lo obvio. Era el caso, por ejemplo, el reclamo de las personas que tienen síndrome de Down. O sea, nacés con esa cromosoma triplicado, morís con ese cromosoma triplicado, tenés esa condición toda tu vida, de modo que es una estupidez cada 5 años que te vuelvan a decir, sí, tienes síndrome de Down, sí, no me digas. Y era un poco el reclamo porque sobre todo parecía como esas cosas que están impuestas y que no pueden ni pensarse, ¿no? Esas cosas absurdas. Y las que cosas están absurdas llenas, de la burocracia. que están llenas, claro, totalmente. Me parece que exactamente, por eso lo que establece... Claro, lo que establece justamente este certificado único de discapacidad o esta reforma que se hizo aquí en el Congreso de la Nación es que se puede emitir con o sin fecha de vencimiento. Claro. Y ahí, para que sea con o sin fecha de vencimiento, va a depender el tipo de discapacidad que tenga esa persona, porque lógicamente, por ejemplo, en el caso de las personas con síndrome de Down, se presupone que no va a tener una mejoría o un retroceso al punto de que quizá con el acompañamiento, los tratamientos médicos y toda esa prestación integral para mejorar, es muy difícil que esa persona se recupere de esa discapacidad. Entonces, uno de los puntos importantes que se reformó es eso, de emitirlo con o sin fecha de vencimiento, teniendo en cuenta siempre el caso particular y el caso en especial, ¿no? Me acuerdo que otro de los debates que hubo en la Comisión de Discapacidad fue el tema del símbolo mediante el cual se representan las personas con discapacidad, que también dicen que es un símbolo excluyente, porque solamente atañe a las personas que tienen una discapacidad física. Hoy por hoy el ícono es la persona en silla de ruedas, por lo menos el que usamos en la Argentina. Yo no sé si es el universal de la discapacidad. Y querían ir hacia otro tipo de iconografía o de representación simbólica que incluyera otro tipo de discapacidades que no fuera solamente una motriz, ¿no? Porque hay otras personas, por ejemplo, hay una persona que tiene otro tipo de limitación, no está representada en ese ícono. Y también eso hace nuestra representación todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo pensamos a alguien discapacitado? Solamente aquel que va en silla de ruedas. Sin embargo, bueno, ahí tenemos que levantar los ojos y reconocer que hay más discapacidades posibles. Exactamente, lo importante es darle esa mirada integral, ¿no? A través de este tipo de leyes y estos tipos de reconocimientos que tiene la obligación del Estado, porque recordemos que el Estado, nuestro Estado argentino, es signatario de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y dentro de esa convención internacional, cuando un país firma y se obliga y se adhiere a un tratado de estas características, tiene que cumplir con su normativa interna, con su legislación interna, todos aquellos puntos que se tratan en el tratado. Bueno, en estos tratados internacionales habla de este tema de cambiar la simbología, de darle una representación más abarcativa para todos los tipos de discapacidades. También, bueno, ni hablar lo que es el tema de garantizar los derechos de la educación, del trabajo, de la movilidad. Y también uno de los temas importantes cuando hablamos de discapacidad, de la no discriminación, exactamente. Y uno de los temas importantes cuando hablamos de discapacidad, desde el punto de vista quizá más legal, más judicial, tiene que ver en qué momento es oportuno o no declarar como incapaz a una persona. Recordemos que el proceso para declarar incapaz a una persona es un proceso judicial que por lo general es a pedido de parte de algún familiar o del Ministerio Público. En el caso de todos aquellos discapacitados que tengan una discapacidad que no les permite realizar ningún tipo de las tareas del día a día. Por ejemplo, sin ir más lejos, ir a hacer una compra en un supermercado, ¿no? Ir a comprar a una tienda, que quizás se les dificulta, no pueden manejar dinero. Bueno, en esos casos, ¿qué haces con esas personas que quizá tienen alguna pensión o que cobran alguna jubilación o que cobran? Porque recordemos que el tema de la discapacidad puede ser por una cuestión biológica, ¿sí? Que una persona ya nació con ese problema, o puede ser porque tuvo algún accidente en
en la vida o porque tuvo alguna enfermedad adquirida, exactamente. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si una persona fue un trabajador de toda su vida, que aportó durante toda la vida y luego, por ejemplo, tiene un accidente, tuvo una enfermedad que lo incapacitó para realizar los actos de la vida civil, como sin ir más lejos, ir a comprar un kiosco, ir a comprar un supermercado o cualquier cosa. Ir a votar, exactamente, derechos políticos, derechos civiles. Bueno, en esos casos lo que dice la ley es que existe el proceso para declarar como incapaz a una persona, pero siempre hay que tener en cuenta, hay que evaluar la circunstancia particular de que esa persona realmente no se pueda comunicar por sí misma y no pueda realizar esos actos de la vida cotidiana por sí misma. Esto que estás diciendo vos es súper interesante porque en su momento cuando se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se hablaba de las personas menores de 16 años o aquellas que estaban después entre los 16 y los 18 años sobre en qué condiciones podían ir a pedir esa interrupción del embarazo y qué pasaba con las personas discapacitadas. Y el otro debate era ¿y qué hacemos con el control de los métodos contraceptivos que no digamos que algunos de ellos son irreversibles? Entonces, ¿qué haces ahí con las personas que manifiestan que quieren, no sé, hacerse una vasectomía o una ligadura de trompas si son discapacitados? Porque también lo que se produce muchas veces son embarazos no deseados, no necesariamente por resultado de abusos sexuales, sino por resultado de no terminar de entender madurativamente qué es lo que va a implicar esa relación sexual. Y eso pasa mucho también. Y hay padres de chicos discapacitados, pero que en verdad son chicos, son adultos, ¿no? Pero que tienen retrasos madurativos, algunas otras cuestiones donde, bueno, no terminan de entender qué es lo que eso implica, qué consecuencias puede traer eso desde el punto de vista lógico, ¿no? Que que te quedas embarazada y no vas a querer, y quién se va a hacer cargo de ese bebé. Bueno, eso trajo todo un debate. Exacto, tiene que ver con el tema del consentimiento y la libre elección. Uno puede elegir libremente cuando conoce, cuando es capaz de discernir entre realmente lo que está bien, lo que está mal, y elige voluntariamente hacerlo. Claramente, cuando una persona no comprende quizá la circunstancia del acto, entonces estaría en una situación de desventaja, porque no podríamos decir que puede decidir libremente, porque claramente no tiene la capacidad de poder comprender lo que está sucediendo en ese momento. Bueno, en todos esos casos tenemos estas opciones justamente de poder declarar como incapaz a una persona cuando, recordemos, es un caso muy excepcional, porque lo que hace una sentencia de declaración de incapacidad, lo que hace es limitar a esa persona en un montón de derechos, tanto en derechos civiles, en derechos políticos, en derechos económicos. Entonces es una situación muy excepcional que se evalúa, que se tiene en cuenta cuál es realmente el grado de comprensión que tiene o no esa persona para poder desarrollarse en los ámbitos de la vida del día a día y poder comprender sobre todo la esencia de los actos, cualquiera sea ellos, ¿no? Sí. Gracias, Lu. Buenas tardes, que estés bien. Hasta mañana. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Una información de último momento. A ver, contanos. Que tiene que ver con... Teníamos la placa de información de último momento. Sí, pero no legislativo. Tiene que ver con el fallecimiento del hijo de Milagro Sala, Sergio Chorelque Sala, de 37 años. Informaron fuentes cercanas. ¿Cómo se informó? Fuentes muy cercanas a Milagro Sala, que falleció. No hay información de qué. Los causales. Claro, exactamente, de cómo. ¿Y quién lo encontró fallecido? No, todo lo que circula es desde el entorno de Milagro Sala, la información de que falleció el hijo, que tiene 37 años, y ustedes lo recordarán, que estaba involucrado en una causa de También compra está investigado. De automóviles, exactamente, claro. En el entorno de Milagro Sala. Así que, bueno, es la información que está circulando ahora. Bueno, qué noticia. Ahora vamos a tratar de profundizar y traer seguramente más al respecto. También se está desarrollando terminó la reunión de Lula con Alberto Fernández, sabemos, porque era Dio una larga. conferencia de prensa hace relativamente poco, así que sí. Bueno, después vamos a conocer algunos detalles. Se espera que Lula da Silva venga al Senado de la Nación. Sí, esta tarde. Exacto. Pero no tenemos mayores precisiones por ahora. Ninguna precisión. Se estaba Yo no vi ningún operativo especial. ¿Ustedes? Yo tampoco. No. Se estaba especulando con el Senado, el despacho de Cristina Fernández
de Kirchner claramente, o el Instituto Patria. Ah, me suena porque no vi ningún operativo y tratándose un mandatario digamos, se ponen las banderas, bueno. Sí, no, más allá de, claro, lo ceremonial, yo me refería más a la cuestión de seguridad, pero lo que vos tenés... Hay dos versiones, digamos, o puede ir al Instituto Patria o puede venir al Senado, nada confirmado. Claro, solo a juzgar por lo que nosotros que estamos, digamos, en la misma manzana no vimos ningún signo. Igual el Instituto Patria, recordemos, está bastante cerca del Congreso de la Nación. Son 3-4 cuadras nada más. Así que si el movimiento se vería de todas maneras si fuera ahí. Sí, es cierto. El caso. Bueno, ya nos enteraremos. Vamos a escuchar ahora al diputado Lombardi. Cuando muchas veces se les pregunta a los diputados, bueno, ¿cuál es la agenda que debe primar, cuando se pase, digamos, se haya transcurrido la cuestión del juicio político, porque hasta entonces uno imagina que va a mermar un poco la actividad, porque eso es lo que prometió que iba a hacer Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cuáles son los temas que quiere la sociedad? ¿Cuál es la agenda de la ciudadanía? Sobre esto contestó Lombardi. Por supuesto, es legal. Ahora cuestionamos el sentido y la oportunidad. Los motivos no son causales de juicio político. Y la oportunidad, en la crisis que vive en Argentina, en esta tremenda situación que ha llevado estos 3 años de gobierno en la Argentina, yo te diría que me parece que no es la preocupación de los argentinos. Entonces, esto profundiza la brecha entre los ciudadanos y la política. Deberían reflexionar el gobierno sobre lo que está haciendo. El tema de alquileres. ¿Cuántos millones de personas tienen una situación compleja debido a una ley de alquileres que fue mala? Es muy complejo el tema. Pero ¿por qué no envían extraordinarias una ley que sea muy cortita? Derógase la ley de alquileres. ¿Sabes cuánto tiempo ganaríamos? ¿Cuánta gente estaría mejor? Estuvo en Mar del, ¿dónde estuvo Lombardi? Porque tiene un bronceado envidiable, como el de nuestra productora Cintia. Está ostentando un bronceado caribeño. ¿Habrán ido al mismo lugar? Yo a broncearse. Cintia con Lombardi. Y no sé, para tener esos colores. Sí, muy bronceados. No sé, nuestra productora estuvo en Entre Ríos, ya consulté. Ah, está bueno. Se trajo de ahí ese color lo adquirimos ese color en Entre Ríos. Ebony. ¿Viste cómo así? El color Ebony. Y puede ser, ¿eh? Vos decíamos lo del presidente Lula y la confirmación que tenemos que Cristina Fernández de Kirchner está en el Senado y que hace unos minutos nada más recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que se encuentra reunida con ella ya en el despacho. Así que, bueno, si Lula se acerca, va a venir al Parlamento. Ahí ya una guardia montada de colegas afuera del Senado de la Nación. Bueno, que no le aseguramos mucha prolijidad a Lula, si viene. ¿Viste? Bueno, vamos a tirar encima. Porque no, obviamente se trata de la primera visita desde su reelección, claro. También la primera visita después de toda el clima político y social que se vivió en Brasil, claro. Que fue muy delicado, más la expectativa que había sobre los temas que iban a tratar ambos funcionarios. Ahora seguramente tendremos detalles de esa conferencia de prensa, que es lo que arrojó, pero yo creo que tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner estaban muy interesados en tener reuniones y por separado, ¿no? Porque hay temas que les interesan por separado a cada uno. Y lo hablamos al principio, el tema de la creación de una moneda común entre Brasil y Chile es un tema que seguramente se abordará con la vicepresidenta de la Nación, que ustedes recordarán en mayo del año pasado, en un acto, en una actividad, dijo que el mal económico de la Argentina era el bimonetarismo, que había que ir en función de básicamente finalizar con esta cuestión que sufre Argentina en torno a lo que está vinculado a que vivamos básicamente pensando en el dólar y las cuestiones de inflación. Así que seguramente hablar de esta moneda en común, que es una idea que ya tenía Lula y que se estuvo por concretar increíblemente en 2019 entre Mauricio Macri y Bolsonaro. Se tiró atrás. ¿Se estuvo por concretar? Se estuvo por concretar. Se tiró atrás ahí por temas. Una cuestión tuvo que ver con que Macri no religió en Argentina. Hay un dato ahí, justo en Macri en Argentina, de lo que se terminó conociendo de ese primer encuentro que hubo cuando Alberto Fernández participó de la asunción de Lula en Brasil, que Lula le habría dicho a Alberto Fernández,
por favor ganen el próximo año de manera de continuar las relaciones bilaterales entre ambos países luego de un proceso de enfriamiento muy fuerte mientras Bolsonaro fue presidente. Puntualmente lo que tiene que ver con la moneda común, nosotros hemos conversado largamente en Diputados TV porque hubo proyectos vinculados a Eduardo Valdés de crear una moneda común para el caso del Mercosur y avanzar. Fueron 2 proyectos de apoyo. Uno fue en septiembre, presentado por Fernando Iglesias, que en ese momento vino el exministro de Economía, Nicolás Dujovne, a hablar por esto que te digo, porque en 2019 casi se concreta esta situación. Y el otro fue presentado en diciembre por Eduardo Valdés. El primero tuvo debate en la Comisión de Mercosur, el segundo ya era finalizando y no hubo reuniones. Pero sí, oposición, y lo hemos visto, ¿no? Oposición y oficialismo consideran que avanzar en la creación de una moneda en común entre ambos países es una forma de colaborar con empezar a bajar la inflación que nos atañe, digamos, todos los días, ¿no? Y básicamente también el tema de empezar a darle menos fuerza y poder al dólar. Okay. Hay que ver qué piensa el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de otras cuestiones, pero bueno, en principio hay una idea. Y esto no quiere decir que se elimine ni el peso argentino ni el real brasilero, digamos. No, porque surgiría es para paralela. para algunos intercambios. Surgiría paralelamente. Exacto. Bueno, vamos a compartir la palabra al diputado Di Giacomo. Bueno, nosotros los estudiamos y justamente tenemos un posicionamiento diverso para los distintos tipos de universidades que se están proponiendo. En algunos casos los aceptamos y en otros casos los vamos a rechazar, o por lo menos abstenernos. ¿Por qué? Porque consideramos que hay algunas presentaciones que tienen el estudio hecho y el proyecto presentado seriamente, con carreras, con perspectivas, etcétera, etcétera, y que se justifican, vamos a decir así, en especial en algunas donde vemos que se pone el énfasis en la innovación tecnológica, es decir, en aquellas carreras que tienen que ver con la necesidad del país. Nosotros no estamos de acuerdo con esos proyectos ideologizados que en todo caso le sirven a ciertos sectores políticos militantes que en general abren universidades que lo que hacen es generar más desocupados en todo caso, o hacer una ficción como que posibilitan por cercanía que sectores de hijos de los trabajadores puedan estudiar. Hoy los hijos de los trabajadores, lamentablemente, en determinado tipo de carreras, si no tienen una beca como corresponde, si no tienen la posibilidad de tener inclusive un centro universitario, un lugar donde poder alojarse, etcétera, etcétera, no pueden estudiar. Entonces estamos con esta historia de, yo sé que no es políticamente correcto hablar de esto, pero yo me asombra ver que todavía muchos universitarios defienden la reforma que sucedió hace 100 años atrás, con un mundo completamente diferente, y no se ocupan en ver que tenemos que también en materia universitaria modernizar las opciones, ver y fijarnos en otros países, no solo en países liberales, sino en todos los países, inclusive muchos con, digamos, gobiernos de tipo autoritarios y demás, y otros del primer mundo y otros del tercer mundo, que en realidad lo que hacen es orientar la educación universitaria a las necesidades de esos países, en función de las carreras, en función del mérito, otro tema que está en discusión, la famosa meritocracia. Yo creo que ante la igualdad de oportunidades, el mérito no puede ser dejado de lado, porque no es lo mismo el que se sacrifica para llegar a obtener un título, se sacrifica para poder ser un mejor profesional, que aquel que en todo caso transcurre pasivamente y después culpa del fracaso a que no ha podido seguir estudiando. Jessy, vamos con vos. Sí, vamos a hablar sobre uno de los temas que está en el temario de los 27 proyectos que propuso el Poder Ejecutivo para estas sesiones extraordinarias, este periodo de sesiones extraordinarias que comienzan el día de hoy y que se extiende hasta el 28 de febrero. Estamos hablando de un proyecto que es de informatización y digitalización de historias clínicas. Perdón, Jessy, el lío que hice, espera. No, siempre igual, vos, siempre igual. Bueno, este fue uno de los temas que se incorporó
incorporó en las sesiones de fin de año, de diciembre del 2022, que finalmente no fueron sesiones que no pudieron prosperar por falta de quórum, pero como tiene dictamen, está listo para ser tratado, había sido incorporado. Ya tiene media sanción del Senado, que fue en noviembre del 2020, hace bastante ya, y fue por unanimidad. Es decir, es uno de los proyectos que si la oposición se sentara a dar quórum, podría salir bastante fácilmente porque hay es de los proyectos de consenso. Sí, claro, los proyectos buena onda. Exactamente. Los proyectos friendly. Sí, bueno, y en diputados decíamos, bueno, ya tiene dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en noviembre del 2022. O sea, que digamos que son dos cosas distintas, informatizar y digitalizar una historia clínica. Evidentemente tiene que ver con dos cosas diferentes. Sí, exactamente. Ahora vamos a ver por qué justamente el proyecto tiene dos partes. Pero primero, una aclaración, o sea, la historia clínica es un documento legal y médico, esto es parte de las definiciones que están dentro del proyecto, que guarda toda la información relativa a un paciente y todos los servicios de atención que recibió en centros de salud públicos y privados. Uno, no sé, de los que cuando vamos al médico, cuando nos cambiamos obra social por ahí y todo, quizás es información que se pierde, digamos, y no está informatizada y digitalizada. Y hablamos, Meli, vos preguntabas, bueno, son dos procesos, o sea, tiene dos partes esta iniciativa. Una tiene que ver con instaurar en forma progresiva, y no fija un plazo obligatorio el proyecto, un sistema único de registro de historias clínicas electrónicas. Esto quiere decir, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero conviven distintos sistemas. Quizás hay determinadas obras sociales que tienen sistemas donde las historias clínicas están digitalizadas. Sí, o los estudios directamente ya, en algunos lados te los mandan directamente por mail. Exacto. Incluso los estudios de imágenes. También radiografías, ecografías, mamografías, todo eso te lo mandan al celular, que a veces es muy práctico y a veces no, porque ya no tenés esto que el médico va a saber, espera, nena, que estás así con la placa, ¿viste? Tiene que estar abriendo. Uno tiene, yo siempre voy y los pido, igual por las damitas. Y ya el otro día algunos me dijeron, no, este es solo digital, no lo imprimimos, me dijeron. Así que bueno, ese no ahora pude, es como que se imprime menos por una cuestión de sustentabilidad también. Claro, sí. Porque esos papeles... Pero algunos también conviven, o sea, algunas obras sociales quizás tienen sus propios sistemas, pero además hay otros lugares que convive la ficha. ¿Te acuerdan cuando iban al médico de chiquitos y tenían el clínico que sacaba la fichita y le iba anotando en un papelito todo? Bueno, conviven, aparte imagínense en todo el país, ¿no? Estamos hablando de una legislación que tendría alcance nacional. Entonces, una primera parte es hacer todo un proceso para que en todo el país se pueda avanzar. Yo creo que además esto va a favorecer mucho en todas las situaciones de sospechas de mala praxis. Sí. Porque que vos simplemente puedas mandar un mail y pedir ese documento de manera digital y lo tenés todo centralizado. Exactamente. Si lo que vos tenés es una cuestión donde creés que hubo una situación de mala praxis, esto agiliza mucho, porque después podés procesar la información de una manera distinta, podés, no sé, esto lo sé porque mi papá se dedicó durante muchos años, él es abogado y se dedicó durante muchos años a estas cuestiones, y me imagino qué fácil que hubiera sido para él el trabajo de poner en nombre, documento, o poner en un buscador, no sé, útero, ponerle y que te busque cuántas veces esa persona se atendió por ese tema. Claro. Entonces eso también te hace, bueno, la persona estaba con un problema o terminó con un problema por consecuencia de una mala praxis. Claro, tal cual. Entonces facilita y incluso mucho. Para el propio paciente también es muy útil, ¿no? Poder contar con esa información y que es tuyo, además, independientemente. No es y que es tuyo, porque a veces parece como que se le perteneciera al médico. No, son tus estudios, son tus ingresos al médico. Para el caso de Lucio Dupuy, claro. Si hubiéramos tenido la digitalización, ¿eso ibas a decir? Sí, no, iba a ser claramente parte del juicio y parte de lo terrible de todo era el hecho de que ya había presentado en diferentes clínicas con diferentes formas de violencia y como no había manera de llegar a una conclusión de que ya había estado previamente en otros lugares, se terminó haciendo la vista gorda y terminó pasando lo que pasó. Una manera sistematizada de poder googlear, como vos decís, che, este chico ya vino hace 2 meses a una clínica
acá a Ponés 5 traumatismos. kilómetros por los mismos politraumatismos que está apareciendo ahora y es algo más o sistemático. una lesión que vos le decís, ¿esto cómo se lo hizo? No, se lastimó. Y resulta que el nene tenía también signos de abuso sexual. O sea que también, digamos, si vos sos un médico, tenés una responsabilidad sobre ese paciente, te toca atenderlo por la ley Luce, además la tenés, y vos detectás que hay algo, por ahí vos podés entrar y buscar en esa historia, ¿no? A ver si hace cuánto que está el nene así efectivamente. Así es. Y te cambia rotundamente, primero que puede salvar vidas, pero en otros casos te cambia la investigación. Totalmente. Sí, bueno, y o sea, esta iniciativa podría, como bien decían ustedes, colaborar también en ese tipo de casos. Decíamos, bueno, son dos partes. La segunda parte es fijar normas y criterios de este registro único. Eso tiene un poco que ver con esa diferencia, Mary, de informatización y digitalización. Hay una parte que es avanzar en digitalizar todo, pero después también tener un software donde sea de acceso para todo, o sea, tanto para el paciente, para las distintas clínicas, centros de salud. Seguramente con un código de acceso, vos pero puedas... tiene que ese ahora vamos a ver, ese registro único tiene que tener un protocolo, tiene que tener medidas de seguridad. Porque claro, no puede ingresar cualquiera. Si no, alguien puede entrar y modificar algo y también eso así es, sucede. Bueno, vamos a la siguiente placa para avanzar. Bueno, el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas, decíamos, es uno de los primeros puntos. Se propone en el proyecto determinar las características técnicas y operativas de cómo se va a hacer, elaborar todo un protocolo de carga de estas historias clínicas y diseñar e implementar el software en coordinación con todas las provincias. ¿Sí? Va a ser interjurisdiccional. Y también generar un marco de interoperabilidad entre los sistemas que se encuentren en funcionamiento con los sistemas a crear. O sea, es poder combinar con los que se funciona actualmente en todos los centros de salud, hospitales, etcétera, con este nuevo programa que es para unificar todo. Va a ser un proceso largo, por eso tampoco se fija un plazo máximo para hacerlo, sino hacerlo bien con el tiempo que requiere. Vamos a la siguiente placa. Bueno, también prevé instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales y en los centros de salud privados y de la seguridad social según la reglamentación. Y también se va a proveer asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, como estamos llegando al final, creo que vamos a terminar de abordar el tema, Meli y Mari, para la próxima. Bueno, muy bien, igual acá estaremos. Acá estaremos, sí, va a haber tiempo. Bueno, Jessy, buenísimo, gracias, súper interesante. Para mí este es un debate que obviamente es un poco lo que viene proponiendo Facundo Manes, ¿no? Ir hacia una mirada más tecnológica de la vida. Y esto incluye informatizar o digitalizar documentos y papeles. Lo mismo debiera suceder con la justicia, ¿no? Debiera uno propender a una mayor informatización de la justicia y que jueces de ejecución penal no tengan que revisar papeles, sino que puedan poner un buscador y que eso le arroje mayor información precisa, rápida. Bueno, nada, como la Internet ha venido modificando nuestras vidas. Pero hoy no fue el caso porque Internet nos hizo difícil la tarde. Sí, por algunos momentos sí. Bueno, Jessy, bienvenida, que te sea leve en este periodo extraordinario. Es extraordinario tenerte de vuelta. Gracias. Gracias, Mary. Hasta mañana, no sé cuándo nos vemos. Yo me voy de vacaciones ahora. ¡Ay, qué bueno! Felices vacaciones. Entra una, sale otra, ¿viste? Bueno, así. Sí, así es somos. un recambio muy express. Bueno, se quedan con la segunda edición de TV. Gracias por haber quedado ahí del otro lado estas horitas y ya llega Pato y todo el equipo.